tal, equipazo? Qué bueno que nos acompañan una vez más aquí en los libros de Blanca Alolve. Bueno, pues en 1821 se dio por fin, por terminada, la Guerra de Independencia con la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México y la posterior firma del Acta de Independencia pues de México. Acto que recientemente fue conmemorado, recordado en el país 200 años después, con la presencia en una escenificación, además de Agustín de Iturbide. Pero ¿quién fue Agustín de Iturbide? ¿Por qué la historia ha sido injusta con él por temporadas? ¿Quién lo sacó de la historia momentáneamente? Hemos dicho aquí en muchas ocasiones que la historia tiene diferentes visiones. Es la visión de aquel que simpatiza o no con tal o cual personaje, y prácticamente podríamos decir que a capricho los hacen aparecer o desaparecer de los hechos históricos. No es que esté bien, simple y sencillamente así es. Pero ¿cuál es la verdad? Siempre hay una manera de aproximarse a ella. Y me da muchísimo gusto saludar a alguien que ha logrado acercarse mucho y de una manera muy interesante, inédita diría yo, a la figura de Agustín de Iturbide. Están ustedes viendo, y saludaré al general Clever Alfonso Chávez Marín, que es médico militar retirado del ejército mexicano. Es un hombre que ha organizado una gran cantidad de simposios internacionales de historia militar, además 11 de ellos, una reunión binacional Guatemala-México, cuyo tema fue el conocimiento de la historia como forjador de identidad. Además, tiene la edición de una colección de audios con toques militares del ejército borbónico, ya quiero oírlo, general, y numerosas publicaciones. Pertenece a la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, Seminario de Cultura Mexicana, Corresponsalía Guadalajara, Centro de Estudios Históricos Fray Antonio Tello, Asociación del Heroico Colegio Militar de Guadalajara, Colegio Nacional de Médicos Militares, y es uno de los fundadores y actual presidente nada más ni nada menos que de la Asociación Internacional de Historia Militar y autor, entre otros, de este libro que tengo en mis manos, Consumación de la Independencia Mexicana, del que hablaremos fundamentalmente. General, yo le agradezco mucho que haya aceptado conversar conmigo en esta ocasión. Muchísimas gracias. Pues yo le agradezco a usted la invitación. General, empecemos así de lleno con la figura de Iturbide, ¿no? ¿Quién fue Iturbide, ni qué hizo y tal? Porque más o menos en términos generales todo el mundo, digamos que lo sabe, ¿no? Y ya mencioné algo. Pero ¿hubo algún error que cometiera Agustín de Iturbide en su momento? Bueno, hay que entender que la conducta de Iturbide fue de acuerdo con la época. Entonces, la mayoría de los historiadores pretenden juzgar a la figura de Agustín de Iturbide con los criterios actuales, lo cual pues es sumamente erróneo. Uno de tantos viene siendo que era sanguinario. En ese entonces a los prisioneros se les pasaba por las armas y lo mismo hizo Hidalgo y lo mismo hicieron aquí, allá y acullá en todos los lugares del mundo, porque era lo usual, era lo usual. Entonces, si a esas vamos y acusamos de sanguinario a él, Hidalgo fue una mansa palomita, pues por supuesto que No. no, él también cometió esos mismos errores, pero como la cuestión es muy tendenciosa, Iturbide es el maldito y el otro no, está lleno de virtudes. Bien, ese es uno. Dos, de que cómo se coronó emperador. Bueno, pongámonos en la época. Ujú. Eh, es una cosa muy sencilla, porque a lo que estaba acostumbrado el pueblo novohispano era al sistema de monarquía. Y lo que estaban luchando era porque esa monarquía de la que estaba haciendo abuso o uso Fernando VII era monarquía absoluta. En la misma España hubo una serie de conjuras contra el rey, precisamente en contra de ese sistema de gobierno absoluto. Entonces, eh, dicen que por qué no desde el principio se instaló la república y que Ajá. fuera la cuestión, la democracia. Bueno, es muy sencillo. Primero,
porque el pueblo mexicano estaba acostumbrado, como ya dijimos, a la monarquía. Segundo, ¿es igual la idiosincrasia del pueblo americano a la del mexicano? Se nos olvida el gran poder que tenía la iglesia en aquel entonces. La preparación es más a principios, si vemos cómo cuando se instaura la democracia, ¿quiénes eran los que tenían derecho a votar? Deberían de ser gentes que supieran leer, que tuvieran cierto nivel económico, que tuvieran, o sea que no eran para todos. ¿Por qué? Porque si así hubiese sido, pues los sacerdotes siempre hubieran sido los gobernantes de México. ¿Por qué? Por la influencia que tenía la iglesia. Entonces, definitivamente, estos cambios ya los tenía previstos Iturbide, pero tenían que ser paulatinos, ¿no? Si están haciendo una nación, vamos a hacer experimentos del sistema político, pues definitivamente yo considero que no, y lo mismo consideró Iturbide, ¿no? Claro. Entonces, fue un acierto. Lo que algunos creen que fue un error, para mí es un acierto. Y no es porque yo lo diga, hay que colocarse en la época en que estos hechos sucedieron, ¿no? Y ahí que viene, y aquí viene otro detalle sumamente importante. Es que hubo factores, por una parte, internos y externos. Hay algo que es muy interesante. Si uno viaja por los países centroamericanos y por varios países de Latinoamérica, se encuentra con que los héroes que tienen ellos son los que sirvieron a los intereses de los Estados Unidos. Y aquí no cantamos más las rancheras. ¿Por qué? Porque todo esto empezó por el principal apoyador de Poinsett, ese nefasto individuo, es que se entrevistó con Santa Anna, lo envolvió, y el que proclama la república fue este personaje, Santa Anna. Pero en sus memorias él mismo confiesa, yo proclamé la república, pero no sabía qué era eso de la república. Exactamente, o sea que actuó nada más por estar en contra de Iturbide. Si a principio Santana dijo, ¿no? Corramos a venerar al gran individuo, al gran estadista que ha consumado la independencia de México. Y al día siguiente, no, vayamos contra el tirano, o sea que al día siguiente ya era tirano, ¿no? Sí, claro. Y la Manipulado por otra, Poinsett, ¿no? perdón, Manipulado Poinsett, por Poinsett. exactamente, sí. Y luego hay que establecer también, hay que conocer cuál fue las acciones que realizó la masonería. Pero casi siempre los historiadores hablan de la masonería en general y no es lo mismo, porque hay la masonería escocesa y la que vino de España, esa ayudó de una manera extraordinaria a la consumación de la independencia. Pero en Estados Unidos se creó la Logia Yorkina, que tenía dos matrices, una en Filadelfia y otra en Nueva York. La de Filadelfia es la que consiguió la independencia de los Estados Unidos. Ahí pertenecía Washington, Franklin, Jefferson, Adams, ahí era Monroe también, en fin, todas estas gentes que en su país muy bien hicieron lo que hicieron, pero aquí en nuestro país fueron intrigantes porque siempre ellos tenían como el peor enemigo a España. Y nosotros éramos la Nueva España, pues eran unos enemigos también, pero sí, acérrimos. Bien, así de que Poinsett pertenecía precisamente a la masonería yorkina de Filadelfia. Y allí estuvieron patrocinando publicaciones en contra de España y de la monarquía, obviamente. Uno de tantos libros fue El desengaño del hombre, ¿no? Esto es una cosa muy interesante que si tienen manera de conseguirlo, está editado por el Fondo de la Cultura Económica, les va a dar bastante luz. Segundo, contrató a un ecuatoriano, un buen escritor, pero que se vendió a los intereses de los Estados Unidos. Y él escribió un libro sobre un americano, y los mismos epítetos que le aplica
Vicente Rocafuerte a Iturbide, son los que han repetido a través de los años y de los siglos, todos los que lo han denostado. Luego hay otra cosa que me da risa, porque desgraciadamente es un criterio que está demasiado difundido. De que había abusado, era un ladrón porque se había quedado con una conducta de plata que se iba para Asia. Y claro que sí. ¿Y por qué se quedó con ella? Nada más para quedarse y emborracharse y aumentar su caudal para su liquidez. No. Y me acuerdo que en una ocasión una persona que era directora del Archivo General de la Nación que expresó esto, ¿no? Era un individuo, un ladrón. Y al final de la plática le pregunté, oiga, ¿usted alguna vez ha mandado tropa? No, no, no. ¿Sabe usted cuál es la importancia que tiene el pagar a la tropa y que al día? No. Bueno, pues eso. Iturbide sí. A Iturbide no le mandaron dinero para pagar a su tropa. Y si no se les paga, la tropa se deserta. Que Claro. puede ser el mejor general del mundo, un Napoleón Bonaparte o un Dwight Eisenhower, si su tropa se le deserta. Entonces, él se quedó, sí, se quedó con ese dinero, no tiene vuelta de hoja, pero no con la idea que tienen ustedes, sino para poder mantener a su tropa y poder cumplir con las órdenes que tenía. Claro. Bueno, pero de todas maneras era proclive a quedarse con dinero. La cosa es que Juan te llama, ¿no? Entonces ya hay un prejuicio para juzgar a Iturbide. Sí. No. Luego, mientras estuvo sin mando, lo acusó un sacerdote de que se aprovechaba de su jerarquía militar para hacer negocios. ¿Y el sacerdote qué cosa hacía? Sino Mm, aprovecharse de su misma situación y su influencia entre la gente para hacer sus negocios. O sea, de que estas cosas, si se analizan, si no se toman a pie juntillas, pues caen por su propio peso, ¿no? claro. Ahora, el mismo Iturbide, el mismo Bolívar, cuando se entera de la consumación de la independencia mexicana, hizo una expresión muy elocuente, pero muy valiosa, no solamente elocuente, sino valiosa, ¿no? Dijo, el siglo XIX ha dado dos grandes hombres, uno en Europa, Napoleón Bonaparte, y el segundo, Agustín de Iturbide, en América, que consumó la independencia del septentrión, así le llamaban el territorio que es México, o que Mm, fue México, porque con los territorios perdidos, ¿no? claro, claro. Es decir, con el mínimo derramamiento de sangre. Entonces, hay que reconocer que Iturbide, bueno, no solamente eso, hay un chino, Sun Tzu, que escribió sobre Mm, temas militares. Y claro. él en una parte dice, ¿no? Aquel individuo que consigue la victoria con el mínimo derramamiento de sangre es un gran estratega y un gran estadista. Claro. Eso fue Iturbide, eso fue Iturbide. Fue motivo de admiración, perdón, por mexicanos y por extranjeros, y más por extranjeros por mexicanos, ¿no? Sí, claro, claro. Creo que aquí se le discriminaba incluso hasta, por época se le discriminaba incluso hasta por su apariencia, ¿no? Porque era más bien blanquito, güerito, en fin. Pero déjeme pasar a otro asunto. La A gran ver, capacidad de negociación que tuvo para lograr convencer a los otros líderes y lograr conformar el ejército trigarante. Hablemos ahora de esta cualidad de Agustín de Iturbide, porque usted hizo acá, y también de paso platíquenos de los documentos que están contenidos que le sirvieron para conformar esta profusa investigación que se llama consumación de la independencia mexicana. Entonces son dos cosas. Por un sí, lado, la capacidad negociadora de Iturbide y por el otro lado, el contenido, los documentos inéditos hasta que usted publicó este libro. sí. Bueno, es una cosa muy interesante esto. El 1 de enero de 1817 hubo un ataque a el Cerro del Cóporo en Michoacán. Ujú. Se enteró Iturbide y estaba platicando con entonces capitán Filisola y le comentó qué fácil sería consumar la independencia de México si todos nos unimos.
Siempre se ha dicho que la unión hace la fuerza. Entonces hay que siempre buscar la manera de unir, no de dividir. Y qué mejor manera que en lugar que sea derramando sangre o por la fuerza de las armas, por el convencimiento, por la razón. La razón es la mayor fuerza que puede haber, o las mejores armas pueden ser las de la razón. Bien, entonces ese fue el método que utilizó la diplomacia. Y sobre todo porque no era la misma situación la de Nueva España. Cuando Hidalgo inicia su movimiento, en los posteriores años, cuando estuvo actuando Morelos, que cuando tomó esta decisión Iturbide. En este tiempo se consideraba que el movimiento independentista era un cadáver, que ya se había acabado toda esta inquietud, y sobre todo, habían muchísimos que habían aceptado el indulto que les había ofrecido la corona española. Yo estuve buscando y me voy encontrando con que, de acuerdo con los archivos que hay en España, yo no sé si la cifra sea real o está exagerada, pero eran 30,000 indultos que se habían dado. Así que uno se da idea de 30,000 en aquel tiempo que estaban peleando por la independencia, y esos son los que aceptaron el indulto. Ahora pensemos en los que no lo aceptaron, ¿no? Bien, entonces, mediante ese método fue convenciendo paulatinamente Iturbide a los comandantes realistas, no solamente para que dejaran las armas, sino para que se unieran a la causa independentista. Y la otra cosa era el odio que existía entre muchísimos militares contra el rey Fernando VII, porque lo consideraban un bribón y un auténtico traidor. Entonces, todos estos detalles se fueron conjuntando para que pues facilitaran ese convencimiento que hizo este personaje a los mandos realistas. ¿Por qué fue Agustín de Iturbide el que lo logró y no otro? ¿Fue él el que tuvo la idea o el que tenía la capacidad? ¿O qué lo hace diferente a...? Desde, como le decía yo, desde 1817 él ya tenía esa idea, ¿no? Algunos dicen, bueno, ¿por qué peleó contra Hidalgo? Él también tenía ideas independentistas y peleó contra Hidalgo por el método que utilizó. ¿Qué fue lo que logró Hidalgo? Asesinar, destruir, pero no convencer. Hay una frase célebre de Unamuno, cuando era rector de la Universidad de Salamanca, que llegaron los franquistas, lo toman prisionero y lo destituyen de rector. Y el viejito les dice, ustedes vencen, pero no convencen. Entonces, es más importante convencer que vencer. Y eso fue lo que hizo Iturbide. Ya tenía, es más, ya había elaborado, sin haberlo escrito, pero las ideas que tenía sobre el plan de Iguala, que ya posteriormente lo escribo, bueno, ya sabemos toda esa historia. Y en alguna ocasión aquí en Guadalajara, en una plática hace varios años, que la dio el doctor Jaime Olveda, comentó él, ¿no? Sabemos todos lo que sucedió en México durante este tiempo de la lucha independentista, pero ¿qué sucedía en España? No sabemos nada. Me quedó el gusanito ese, y en una oportunidad que tuve de visitar la península, afortunadamente ya tenía yo ciertos contactos con el ejército español. Entonces me fui al Archivo General Militar de Segovia, España. Ahí tienen los expedientes de una época nada más, no de todas las épocas del ejército español. Allí pedí el expediente de Iturbide, además de otros, ¿no? Y entonces ya voy checando, ya voy viendo todos los detalles que sucedieron en España, algunos, porque allí está lo que, en lo que se refiere al ejército español. Bueno, primero de que allá, a este expediente, el nombre que tiene es la insurrección de Iturbide. Y decían de que era un personaje temible, primero por la capacidad militar que tenía, segundo por las ideas que tenía
Y tercero, por la experiencia que ya tenía del conocimiento de qué manera se peleaba en América. Entonces, y lo fueron comprobando cuando al poco tiempo hay capitulación en Valladolid, ahora Morelia. Luego en junio viene, en mayo, junio, viene la capitulación de las tropas que estaban en la Nueva Galicia, o sea, en el área de lo que ahora es Jalisco, ¿no? Y tan así es de que el 13 de julio, en el pueblo de San Pedro Tlaquepaque, se firma el acta de independencia de la Nueva Galicia. O sea, y luego viene el acta de la misma firma en Monterrey, en San Luis Potosí, en Puebla. O sea que fueron cayendo. Llegó el momento en que solamente se quedaron con Veracruz y con San Juan de Ulúa, que eso ya viene posteriormente lo que hemos llamado la consolidación de la independencia. Y por cierto que en este libro, pues se menciona en la historia, pues el nombre de Francisco Lemaur, que fue el que estuvo comandando a este lugar de San Juan de Ulúa durante varios años. Hay otros detalles interesantes. Siempre se ha dicho que don Juan O'Donoghue fue el último virrey. No, primero no eran virreyes, ¿no? Para ese momento ya no eran virreyes, eran jefes políticos superiores. Pero O'Donoghue firma los tratados de Córdoba, pero en España se enteran, a pesar que estos fueron firmados en agosto, se enteran en España hasta febrero de 1822 que se habían firmado estos. Entonces desconocen a O'Donoghue. O'Donoghue ya estaba fallecido. Entonces nombran a un mariscal de campo que se encontraba en La Habana, a José Moscoso. Pero José Moscoso estaba perfectamente enterado de todo lo que sucedía en la Nueva España. Así que a mí me nombran jefe político superior de la Nueva España cuando ya no existe. Gracias. Pues muchas gracias, pues perdón su majestad, pero nombre otro, pero lo que es conmigo no cuente usted. Entonces nombra a Lemaur. Lemaur había venido a La Habana para fundar el primer colegio militar en América. Pero ante esta situación le dan contraorden que se olvide de eso y que que venga a Nueva España para que sea el nuevo jefe político superior. Pero un jefe político superior que nada más mandaba en Veracruz, en San Juan de Ulúa, en ratos en Veracruz y pedacitos de territorio, ¿no? No, bueno. Entonces, todos estos detalles pues hay que tenerlos en cuenta, ¿no? General, ¿en qué año se dio la consolidación de la independencia, es decir, la liberación ya en Veracruz y en San Juan de Eso Ulúa? fue en 1825. 25, 4 años después. Y desde luego hay una cosa muy interesante. Allí en este tiempo empieza a manifestarse la verdadera personalidad de Santa Ana. Claro. Santa Ana tenía rencillas con otro coronel entonces que era muy aguerrido, ¿no? Echavarri. Y entonces estaba destacando más que el mismo Santa Ana. Entonces planeó a don Antonio de que muriera Echavarri, que lo mataran, pero que aparentemente fuera en un combate, ¿no? Y tiene sus acuerdos con Lemaur para que lo apoyara en esto. Lemaur le dijo que sí, pero sacárselo de encima. Pero él dice, yo no soy un asesino, yo no me voy a prestar a esto. Este individuo expresa pues el concepto que tenía de Antonio López de Santa Ana, ¿no? O sea, de que ya desde entonces era un traidor, ¿no? Era ambicioso. que fue lo que hizo a través de los años, hasta un poquito tiempo antes de su muerte, en la época del Segundo Imperio Mexicano. General Clever Alfonso Chávez Marín, por último, ya para irnos despidiendo, este libro que usted hizo de Consumación de la Independencia Mexicana, que nos da muchos datos de todo esto que nos ha venido platicando, ¿es fácil de conseguir? ¿Dónde se consigue?
Bien, si gustan, pues mi correo electrónico es cleverchavez arroba live.com, ¿no? Ok, Y entonces, yo no tengo un sistema de distribución comercial, ¿no? ok, Tengo aquí en la casa de ustedes, pues, un buen número de ejemplares que pueden ser, enviados. hacerlos llegar a los que se interesen. De acuerdo, muy bien. Y en su defecto, ¿qué otra obra nos recomendaría para estar más, para tener una visión más clara y más objetiva, hasta donde se pueda, de esta parte de nuestra historia? Bueno, de esta parte de nuestra historia, el único que ha escrito soy yo, porque en 200 años a nadie se le ocurrió acudir a este archivo, ¿no? Así que yo Mm. fui el primero. Así de que yo le diga a alguien que haga comentarios sobre esto, pues no, No hay, ¿verdad? ¿verdad? Los escasos, Sí, sí, son muy escasos las referencias incluso en historias de México y demás en torno a Iturbide y a lo que hizo y demás, ¿no? Se reducen sí, a los momentos previos a la entrada del ejército trigarante y a su asesinato, su fusilamiento, pues. sí. Y Ujú. desde luego llega uno a la conclusión que el verdadero padre de la patria fue Iturbide. Hidalgo tiene sus merecimientos, indudablemente, pero hay otro detalle. En el año de 1971, primer año de gobierno de Luis Echeverría, mediante un decreto, él, sin conocer historia, decidió que el consumador de la independencia fue Vicente Guerrero. Y a partir de entonces, todos o muchísimos historiadores trabajan para demostrar, entre comillas, que el consumador de la independencia fue Guerrero. Como Guerrero lo tiene dijo sus Luis Echeverría, exactamente. que ya Entonces, sabemos quién fue después que de tiene Echeverría. sus méritos Guerrero, por supuesto, ¿no? Ah, Pero hay que reconocérselo. Pero no le vamos a reconocer lo que no hizo, ¿no? claro, claro. Que participó, sí participó, pero que haya sido el consumador, hay una enorme diferencia, ¿no? Claro. General Clever Alfonso Chávez Marín, yo le agradezco muchísimo que haya conversado con nosotros y Muchas le gracias. agradezco muchísimo también, pues, que le haya dado este libro, esta profusa investigación a la sociedad mexicana. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy buenas noches.